Ella se llamaba María, y llevaba en la cintura el olor a jabón y a limón que la casa grande nunca dejó de pedirle. Sus manos, pequeñas y fuertes, tenían la memoria de lavar platos a la madrugada y de peinar una melena que no era la suya, y su corazón guardaba, como un rosario, el nombre de la niña que ella cuidaba desde que tenía meses. Ella vivía en un cuarto de techo bajo, con una humilde colcha que siempre olía a ropa recién lavada y a esperanza. Allí, por la noche, rezaba en voz baja con el crucifijo que pendía del cuello, como quien aprieta una cuerda para no caerse, y contaba las cosas buenas que aún quedaban por venir. Pero aquella tarde la mansión brillaba distinta. Cristales que reflejaban una vida que no era la de María, alfombras que tragaban los pasos de los ricos, un perfume caro que pegaba en la garganta como mentira. Las visitas llegaban con tacones que martillaban la entrada, invitados riendo con voces de copa, y desde el jardín las vecinas cuchicheaban como si cada sílaba fuera una piedra que lanzaban al agua. Ella había barrido cada hoja, había escondido su fatiga detrás de una sonrisa, había recogido con ternura al niño que ahora dormía en la sala entre almohadones de seda. La niña, su pequeña, su cómplice, llevaba dibujos guardados dentro de su mochila raída, garabatos llenos de verdad, un crucifijo dibujado con la ingenuidad de quien afirma que el mundo puede ser justo. La señora de la casa, la mujer con vestidos que parecían hechos de silencio y poder, había decidido esa mañana que hoy sería el día de demostrar su autoridad. Ella, que tenía la costumbre de ordenar la vida como quien mueve piezas en un tablero, quiso mostrar frente a todos que no se admite la imperfección en su reino. Encontraron un collar de perlas faltante, una joya que brillaba como acusación. Alguien había murmurado que había visto una figura que se acercó a la habitación donde se guardaban las cosas de la dueña, y los ojos del salón se clavaron en María como agujas. La anfitriona alzó la voz, y su tono cortó la música. Las palabras se hicieron cuchillo. «Ladrona», dijo ella con una sonrisa que no llegó a los ojos. Las comederas dejaron de sonar. Las copas se sostuvieron en el aire. Las vecinas, que siempre aguardaban cada detalle para alimentarlo con chismes, se regodearon. Los susurros se convirtieron en un murmullo que rugía como animal entre las paredes de la sala. María sintió su propio cuerpo reducirse, como una vela que se consume con vergüenza. Olores, perfume viejo, a envidia, sonidos, tacones, risas que ahora sonaban cobardes. La luz del candelabro dibujó sobre su delantal la sombra de un crimen que no había cometido. La acusación fue un ritual. La señora le ordenó que sacara las manos de los bolsillos, la regañó en voz alta, la humilló en frente de los invitados. «¿Cómo te atreves?», le dijo, como si la humildad fuera un delito. Las puertas se cerraban con pequeños golpes que eran martillazos en el pecho de María. Cada puerta que daba la señora era un juicio. Las vecinas se acercaron con miradas que quemaban, y una de ellas, siempre lista para un espectáculo, señaló a María. La niña que ella cuidaba abrió los ojos grandes, y sin entender del todo la maldad que se tejía, buscó la mirada de María con miedo. La gente habló, inventó, llenó los huecos con veneno, mentira tras mentira, mentira como un río envenenado. María tuvo un monólogo silencioso que era una oración y a la vez un grito. No lo hice. «Señor, ¿por qué permites que me llamen ladrón cuando solo he dado amor?» Sus labios murmuraron palabras que nadie oyó, pero su corazón las dijo con fuerza. Sus lágrimas empezaron a correr y se convirtieron en río. Y en ese momento, todo cambió. La niña, con la mochila colgando de un brazo, se acercó tambaleante como una paloma a punto de caer, pero con un coraje que sorprendió a todo el mundo. Metió la mano pequeña en la cremallera gastada y sacó una fotografía doblada. El papel tenía las esquinas arrugadas por los dedos que la protegían. La sala se quedó muda. Incluso el reloj pareció contener la respiración. La niña alzó la foto frente a la luz, y en la imagen, nítida como una verdad que no se puede borrar, se veía a la señora de la casa sosteniendo el collar entre las manos, riéndose en la terraza durante la mañana,
la misma mañana en que los ojos acusadores ahora miraban a María. Un dibujo, otro símbolo. La pequeña había dibujado pocas semanas atrás a la señora con un collar que no era suyo. «Mamá, lo vi», dijo la niña con la sinceridad que es cuchillo y escudo. «Lo vi con la señora». «Mentira», gritaron algunas voces como defensa mecánica de la injusticia. «Yo lo vi», gritó otra, una vecina empeñada en sostener su verdad fabricada. La foto olía a papel viejo y a inocencia. El gesto de la niña era un pequeño trueno que ponía en jaque la escena. La señora palideció, no por culpa, sino por la sorpresa de que su propia acción quedara atrapada en la memoria de una cámara. Su cara, maquillada con orgullo, cayó en una sombra que le perdió la sonrisa. Pero el poder tenía recursos. Bajó la voz como quien explica una lección, acarició con ironía el brazo de María y dijo palabras que dolieron más que bofetadas. La expulsión. «Lárgate de mi casa», ordenó, ritual de humillación, y las manos que hasta ese día habían cuidado la niña fueron empujadas hacia la puerta en señal de condena. La vecina, que nunca pierde una buena historia, sacó su móvil para registrar la escena, y la lluvia, que hasta entonces había sido discreta, empezó a golpear los cristales y a lanzar olor a tierra mojada por el jardín. Las lágrimas de María se mezclaron con el agua. La lluvia era un manto frío que parecía marcar el inicio del juicio público. María sintió el crucifijo contra su pecho, y en un soliloquio que no era solo suyo, sino de todas las criaturas pequeñas, suplicó: «No me dejes sola, Dios». La niña sostuvo la foto como si fuera un testamento, pero antes de que la verdad pudiera calar, la señora reaccionó con la rapidez del que teme ruina. Arrancó la imagen de las manos de la niña, la miró con desprecio, la estrujó entre dedos que solían ordenar banquetes y ahora temblaban, y en ese gesto la sala volvió a estallar en voces encontradas. Una vecina gritó que llamarían a la policía, otra susurró que todo era un montaje, una tercera aseguró que la pobre María siempre fue sospechosa. La puerta se abrió de golpe, y un guarda, figura oscura y obediente, apareció como un juez temeroso de su propia sombra. María, empujada por la fuerza de la acusación y por el frío de la lluvia que ya lograba empapar sus faldas, fue llevada hacia la calle. Detrás suyo, la niña corrió, y su pequeño pie apoyó con fuerza contra los escalones. «¡No!», gritó. «¡Mamá! Esa foto prueba que no fue ella». El portón se cerró de golpe, un golpe seco que pareció decidir algo más que expulsar a una mujer. La gente se quedó mirando, con la garganta llena de preguntas que no se atrevieron a hacer en voz alta. ¿Quién decide la verdad en un salón lleno de poder? ¿Qué vale la palabra de una humilde contra la certeza de los ricos? Y mientras la lluvia convertía sus lágrimas en una sola cosa, la imagen de la foto fue arrojada al suelo por un pie engolado. El papel quedó mojado, pero la tinta no se borró del todo. María, de pie en la acera, con el delantal todavía manchado de jabón, miró la casa una última vez. La niña, desesperada, intentaba abrir el portón, con una mano diminuta que golpeaba el metal, como si fuera a arrancar la justicia a tirones. En el bolsillo de María, el crucifijo calentaba su piel. Un vecino se acercó y le dijo, en voz baja: «Hay más ojos fuera que aquí. Esto no quedará así». La señora desde la ventana puso una mano sobre el pecho, como quien reprime una verdad que puede explotar. El guardia los observó. El viento llevó consigo la risa de las vecinas, y la foto empapada se pegó al pavimento como una verdad a punto de resucitar. ¿Quién recogería ese papel? ¿Tendría alguien el valor de secarlo? Y en el último latido de esa escena, cuando la puerta terminó de cerrarse con un portazo que resonó como sentencia, alguien encendió su teléfono y marcó un número sin decir palabra. ¿Quieres saber qué pasó después? Acompáñame y no te vayas, que esto apenas comienza, porque la lluvia no solo lava y calla. A veces deja manchas que después revelan historias. María quedó en la acera con el delantal pegado al cuerpo como una piel que no reconoce la traición. La noche olía a tierra mojada y a pan viejo.
Los tacones se alejaban como relojes que abandonan la hora de la compasión, y el crucifijo caliente en su pecho latía con la fuerza de una plegaria que no tenía público. Las vecinas regresaron como buitres a comentar el festín de la humillación. Voces que repetían la palabra ladrona como un acto litúrgico, risitas que mordían el silencio, teléfonos que grababan la caída como si fuera arte. La señora, desde la ventana, se permitió una sonrisa de satisfacción fría. Su vestido olía a perfume caro y poder, y ella dejó que las puertas se cerraran como tumores que aíslan la verdad. El guarda recogió la fotografía del suelo con guantes como si fuera un trofeo y la aplastó con la bota. La imagen quedó pegada al barro, la tinta corrida como una sangre que insistía en decir la verdad aunque la hubieran pisoteado. Pero la humillación no se detuvo ahí. Alguien publicó un vídeo en las redes del vecindario con música de escándalo. Cuadros de comentario venenoso llovieron, y en la mañana siguiente, los rumores habían salido de la sala para convertirse en sentencia pública. María, expulsada, durmió aquella noche en un banco bajo un enorme ficus que olía a hojas y a humedad. Su colchón fue el cartón, su manta una bolsa de periódico, y la lluvia continuó siendo un látigo que marcaba el cuerpo y el alma. En la penumbra, un gato callejero se acercó y compartió un poco de su temblor. El animal y la mujer se entendieron sin palabras, dos criaturas pequeñas que sabían lo que era sobrevivir al desprecio. Sus manos, todavía con el olor a jabón y limón, buscaron en el bolsillo la foto mojada. Estaba arrugada, pero la imagen no había desaparecido del todo. La señora reía con el collar. Su boca era una mentira visible. María la apretó contra el pecho y le habló en un soliloquio que fue a la vez confesión y rezo. Señor, me quitan la casa y me dejan la verdad. No permitas que mi hija crea que todo es culpa mía. Sus uñas estaban frías, la garganta seca. Ella recordó los platos rotos, las noches en vela, la voz de la niña llamándola mamá, con esa confianza que es menos frágil que un juramento. Por la mañana, comenzaron los peores ritos. Los periódicos del barrio sacaron titulares a media voz. El correo fue un altavoz de cuchicheos, y las señoras del club del té hicieron una colecta para decir que la casa se había librado de una mancha. El escarnio creció. Incluso llegaron cartas anónimas con dibujos que mostraban a María como sombra. Nadie miró el crucifijo que pendía aún de su cuello. Nadie oyó la pequeña oración que ella murmuró, como quien siembra en tierra dura. Fue entonces cuando la escalada de humillación tocó fondo. Un niño del vecindario, fascinado por el espectáculo, le lanzó a María una cáscara de naranja con una carcajada que pareció el golpe más bajo. Un vecino embriagado se acercó para acusarla en voz alta. Y la policía llegó, no convocada por la verdad, sino por la incomodidad de los que mandan. La llevaron a una comisaría pequeña donde la luz fluorescente mordía la piel, y mientras la interrogaban, la niña se quedó en la puerta de la casa mirando, su mochila como un ombligo que no se separa. La niña lloró en su cuarto, y en su llanto hubo denuncias que aún no sabían decir su nombre. Pero también hubo coraje. A escondidas, con las manos temblorosas, secó la foto con su blusa y la guardó dentro de su cuaderno de dibujos. Allí, entre crayones y corazones, escondió una verdad. En la calle, aquí y allá, aparecieron señales pequeñas de esperanza. Una vecina que había grabado el inicio del escándalo sintió remordimiento y llamó a su hermana que trabajaba en una radio local. Un señor del puesto de flores que siempre la había visto barrer cada mañana dejó un pan envuelto en papel y una nota que decía «No estás sola». Un joven abogado recién graduado que vivía en el tercer piso y había visto la escena desde su balcón, anotó el número del guardia y tomó fotos que no difundió todavía. En la iglesia del barrio, la vela junto al crucifijo ardió más tiempo de lo habitual, y una anciana rezó por la inocencia de la que nadie quería oír. María, en la fría celda de espera, cerró los ojos y tuvo un monólogo que fue como un diario hablado. «Si me pierdo, que alguien diga que amé», susurró. Sus palabras fueron un río que no se quebró. La niña, decidida,
salió a la calle con su dibujo y empezó a mostrárselo a la gente. Algunos la miraron con condescendencia, pero otra mujer, la de la hermana de la vecina arrepentida, entendió y prometió buscar testigos. Los símbolos aparecían como señales: el crucifijo, la lluvia, el dibujo de la pequeña con el collar en la mano de la señora, la puerta que había sonado como prisión. Cada uno latía como un tambor que llamaba a la justicia. La humillación había querido cerrar la historia, pero la verdad, aunque pisoteada, se iba levantando en pedazos. Una foto secándose al sol en un tendedero de la radio local, un testimonio oral que se animaba en la garganta de una empleada del hogar que no quería más mentiras, la correa de una cámara de seguridad que había grabado pasos en la terraza a la hora señalada. Y en medio de esa lluvia de pequeñas resistencias, el teléfono que había sonado al final de aquella noche en la casa enorme volvió a vibrar. Alguien lo recogió, y en un susurro, una voz dijo: «Traigan la foto, hemos encontrado algo más». ¿Quién llamó? ¿Qué hallaron? El portazo que antes cerró una vida podría ahora abrir otra. Pero antes de saberlo, alguien en la sombra encendió una luz y la ciudad contuvo el aliento. ¿Sería la verdad capaz de cruzar el jardín de la mentira y volver a la mesa donde la señorita había mandado cocinar la acusación? La respuesta aguardaba, al otro lado del cristal, lista para estallar. La respuesta aguardaba, al otro lado del cristal, lista para estallar. Al otro lado del cristal, la voz que cortó la línea dijo apenas 2 palabras y colgó como una sentencia: «Traigan la foto». María sintió que el aire se le quedó corto, como si el perfume caro de la sala hubiera cerrado la boca del mundo. El crucifijo contra su piel latía como un tambor que pide justicia. Desde la acera, la lluvia seguía escribiendo relatos en la vidriera, y la foto, esa prueba que había sostenido la pequeña como un acto de rebelión, ahora era el centro de una tormenta que nadie podía controlar. La joven que trabajaba en la radio local, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza y la prisa, llegó con la fotografía envuelta en papel de estraza. La secó con las palmas, como quien intenta devolverle dignidad a un rostro golpeado, y dijo con voz baja: «Tenemos algo más. Hay imágenes que confirman que la señora salió con el collar». Por un instante, el salón volvió a contener el aliento. Por fin, pensaron algunos en voz baja. La esperanza olía a café caliente y justicia posible. Las vecinas que habían aplaudido la caída de María ahora miraban con cautela, como quien teme que un fantasma vuelva para reparar una injusticia. La niña, que aún sostenía su cuaderno con crayones gastados, subió otra vez al escalón como si su pie fuera un martillo que golpea la verdad. «¡Yo lo vi!», exclamó de nuevo con una voz que era trazo de tiza sobre pared vieja. Pero entonces llegó la primera sospecha oficial. El guardia de la casa, el mismo que había recogido la foto y la había aplastado con la bota, apareció al grupo con los guantes todavía marcando barro en la piel y dijo, con una calma que olía a mentira: «La foto está manipulada. La hemos enviado a peritaje». Sus palabras cayeron en la plaza como un lanzamiento de piedras. El eco de la acusación que antes golpeó a María ahora quería regresar con más furia y de forma técnica. «¿Manipulada?», preguntó la joven de la radio con incredulidad, pero el guardia negó con la cabeza y ofreció un papel con un sello y el nombre de un laboratorio privado que, por casualidad, trabajaba siempre con la gente de la casa. El rumor se transformó en sospecha. Aquello fue la primera revelación. No era suficiente decir, la señora la incriminó. Ahora la maquinaria del poder movía piezas que aparentaban neutralidad científica, y la duda encontró armas para corroer la verdad. La pericia llegó más tarde, y trajo consigo el hedor de la traición envuelto en tecnicismos. Firma digital inconsistente. Posible manipulación por software, dijeron los expertos con voz monocorde y luz fluorescente. La radio, que iba a ser la palanca de vindicación, recibió llamadas de amenazas y la transmisión se apagó por problemas técnicos. La hermana de la vecina arrepentida, que había prometido testificar a favor de María, fue visitada por 2 hombres en traje. Vino a contarlo con ojos temblorosos
y dijo que le ofrecieron una salida si mantenía la boca cerrada. Su voz se apagó antes de terminar la frase. El joven abogado que vivía en el tercer piso, valiente y con papeles en la mano, se presentó una mañana con la intención de ofrecer ayuda pro bono. Lo vieron en el bar del barrio y poco después recibió una carta en la que le amenazaban con demandas si se entrometía con gente de su calibre. Aún así, intentó armar un expediente. Una copia de la grabación de la cámara del corredor, un testimonio de la empleada de la cocina, un recibo de reparación del collar que, dicen, la señora había ignorado. Pero las puertas que antes se habían abierto con risas, ahora se cerraron con estruendo. La señora de la casa supo cómo tejer una nueva tela. Contrató abogados con voces de frío, agradeció en salones y en iglesias, fletó a su gente para que escribieran en los tablones del barrio que era imprudente creer a verdades sacadas de dibujos infantiles. El veneno cambió de forma. Ahora era burocracia y método, y la justicia se convirtió en un teatro cuya obra principal se llamó Prudencia. La reviravolta que agravó la injusticia llegó como una tormenta de verano. Un documento apareció en el buzón del abogado, firmado por una vecina antigua que aseguraba haber visto a María forzando la cerradura de la habitación de la señora en otra ocasión, hace años. La firma era parecida a la de la mujer, pero con una torcedura que olía a mentira y a tinta comprada. El documento fue suficiente para que la fiscalía iniciara una investigación por hurto reiterado. Perfil delictivo, dijeron algunos titulares que la mañana siguiente cortaron como cuchillas. La vecindad que antes susurró «ladrón», ahora gritó «peligrosa» y repetitiva, palabras que pegaron como balas en la frente de María. La niña fue separada de ella por orden temporal de la señora, que alegó riesgo para la menor, y presentó como prueba un informe de consejería pagado por ella misma. La justicia, que debería ser un faro, pareció inclinarse a cada lado según el viento del dinero. La niña, que había sido la única que protegía a María con sus dibujos honestos, miró desde la ventana mientras le cerraban la puerta en la cara. Sus pequeñas manos dejaron de dibujar, como si un silencio hubiera tomado los lápices. «No», gritó María con la voz rota, sostenida por el recuerdo de la noche en que peinó la cabeza de la niña hasta que se durmió. «No se la lleven». Pero sus gritos se perdieron entre el ruido del motor del coche y el crujir de hojas mojadas. La puerta se cerró. Un golpe seco. Un tumefacto en el alma. La caída se volvía abismal. La caída total fue rápida y cruel. La casa que la rechazó ahora emprendió una campaña que invadió lo público. Videos editados, testimonios comprados, mensajes anónimos que terminaban en su nombre, y una orden de alejamiento que la convirtió en fugitiva de las cosas que más amaba. Las autoridades, activadas por papeles pulcros y llamadas bien colocadas, detuvieron a María por posible implicación en otros hurtos del barrio, y sin posibilidad de fianza por no reunir recursos, la condujeron a una celda mínima donde las paredes olían a lejía y a tiempo detenido. La luz fluorescente mordía su rostro. El metal de la puerta era un frío que clavaba premoniciones. Allí, en el silencio de una sala de espera policial, ella tuvo que desprenderse de su crucifijo porque no se permite, y sintió que le arrancaban la última palabra de protección. «Si me quitan la casa, que me dejen la verdad», había susurrado antes. Ahora la verdad era un objeto que otros usaban a su gusto y en su contra. La niña fue entregada por la señora a una tía lejana que vivía en otra ciudad. La excusa fue estabilidad y protección, pero en boca de la comunidad sonó como castigo. La vecindad, que antes la vio barrer con constancia y rezar en la noche, ahora decía que eso era lo que hacían las personas peligrosas para pasar desapercibidas. Los botones de la chaqueta de María olían a jabón y a limón, pero nadie se preguntó por ese perfume. Nadie contó las manos que arreglaron la mantelería de la vida ajena. Sus pocas pertenencias fueron clasificadas por un alguacil que, con indiferencia, colocó sus fotos en un expediente como si fuera un dossier más en la carpeta de la desdicha. La primera noche fuera de la casa no fue en un banco cobijado por un ficus. Fue en un rincón de la estación,
con la lluvia como látigo de fondo, y luego en la fría litera de una celda donde el tiempo se mide en pasos de guardias. En la caída, perdió la casa, perdió el trabajo, perdió la posibilidad de defenderse con pruebas que parecían, de repente, inútiles. Y lo más doloroso, perdió la cercanía con la niña que la llamaba mamá. La humillación que la había expulsado se amplificó. Empleadores que antes la llamaban por su nombre ahora evitaban mirarla. Clientes del mercado le daban la espalda. Su rostro se convirtió en carteles en los grupos de mensajería con preguntas que olían a piedra. Incluso el gato que la acompañó una noche se fue, quizá por instinto de supervivencia, quizá por miedo a la misma sombra que la perseguía. La fe que anidaba en su crucifijo quedó convertida en un tenue hilo que ella apretaba entre los dedos en la celda, murmurando un rosario que era más un inventario de lo que había amado. En su monólogo interior, que se volvió una plegaria hecha a pedazos, dijo: Señor, si me quiebro, que mi hija no crea que la rompí. Si me pierdo, que alguien diga que amé. Las palabras eran piedras lanzadas a un río de oscuridad. Buscaban orilla. La ciudad cerró las puertas. Los periódicos se hicieron eco de la versión que más convenía a quienes mandan. Y la señora, desde su terraza alta, colocó un mantel nuevo y sirvió té como si nada hubiera pasado. El perfume caro volvió a colgar en la sala como un trofeo, y mientras la esperanza de María parecía desmoronarse, llegaron señales mínimas pero inquietantes. Un sobre sin remitente apareció en la celda, deslizado por debajo de la puerta como si fuera una mano que quisiera tocar una herida. Tenía dentro una fotografía seca y limpia, la misma imagen que la niña había sostenido, pero con una esquina doblada de forma distinta, y una nota, escrita con letra pequeña y temblorosa, simplemente decía: Yo vi. No soy valiente, pero esto no está bien. La tinta olía a miedo, a verdad escondida. Fue un susurro que volvió a encender un rescoldo. Detrás de ese susurro, alguien tocó la campana del destino. Un coche negro se detuvo frente al juzgado. Una figura bajó envuelta en un abrigo y pidió hablar con la persona que llevaba las causas más ruidosas de la ciudad. Su sombra cruzó la plaza, y por primera vez desde que la puerta se cerró, alguien que no pertenecía al salón de la señora se interesó por abrirla. ¿Vendría con buenas noticias? ¿Con otra traición? ¿Con una mano tendida o con más papeles? La lluvia que llevaba días golpeando el barrio bajó un segundo la voz, como si aguardara también ese momento. ¿Quién llamaría ahora a la puerta que parecía cerrada para siempre? ¿Quién llamaría ahora a la puerta que parecía cerrada para siempre? La figura del abrigo se acercó con pasos que mojaban el empedrado, como si llevara la lluvia adherida a sus botas. Su sombra se estiró sobre los peldaños del Kennetos juzgado y, en cuanto habló, la voz fue un mapa que cambiaba direcciones. «Soy periodista», dijo, y la palabra aterrizó en el aire como una linterna que busca un rostro en la noche. La radio local, la hermana arrepentida, el joven abogado y aquel señor del puesto de flores. Todos empezaron a girar como piezas en un tablero al que, por primera vez, le respondían manos que no temían al eco del salón. La noticia viajó en susurros y en mensajes escritos en servilletas. El olor a tinta fresca se mezcló con el del café que alguien dejó en la mesa de la pequeña redacción. El periodista tenía en su maletín no solamente la curiosidad de quien sigue historias, sino un archivo, grabaciones antiguas, recibos de reparación, una llamada que alguien había grabado sin querer y el rastro de un peritaje que olía a dinero y a engaño. «Hay huellas digitales de un borrado», dijo, con los dedos temblando apenas, mientras enseñaba en su ordenador una serie de bytes que no mentían. Alguien había querido enterrar la fotografía en un basurero digital. Un soplo de esperanza empezó a rondar la esquina como pájaro que vuelve a un hogar clausurado. Olía a tinta, a pan recién hecho y a la promesa de que la verdad no se disuelve tan fácil. En la celda, María oyó el murmullo como si fuera un latido remoto. Sus manos, que aún conservaban el olor a jabón y limón en la memoria,
Apretaron el crucifijo que le habían dejado pasar en un momento de debilidad, y sus ojos, dos faros que ya conocían la noche, buscaron consuelo en una palabra: fe. Fe no como consigna, sino como soplo de aire en un pecho que había sido enterrado bajo piedras. Si es verdad, que se abra, murmuró en un monólogo que fue plegaria y desafío. Señor, si la verdad es una luz, deja que entre por la rendija. La oración fue un hilo que unió a los que querían ayudar. La remota comunidad se convirtió en red. La mujer de la radio difundió la versión del periodista. La hermana arrepentida, con voz temblorosa, decidió que ya no permitiría que el miedo comprara su silencio y aceptó firmar una declaración. El joven abogado reunió papeles y su mano dejó de temblar cuando encontró una incongruencia en la cadena de custodia de la foto. Todo parecía encajar como piezas de un rompecabezas que alguien había querido romper a martillazos, pero cada pieza recuperaba su forma. El señor del puesto de flores, con las manos llenas de tierra y ternura, confesó que la señora de la casa le había pagado con billetes, para que no contara que había visto cuando ella misma se quitó el collar por la tarde. Sus dedos olían a tierra y a verdad. El gato de la noche, que ya no recordaba a María, reapareció en una esquina como testigo indiferente y dejó una huella de su pata en el barro, recuerdo pequeño e íntimo de que nada se repite exactamente igual. Pero la conspiración del antagonista no era sencilla. Era una tela hecha con hilos de poder, de abogados fríos y de manos que saben silenciar. La señora, desde su terraza, no se quedó quieta. En su guardarropa, el perfume seguía suspendido en el aire como un juramento, y sus pasos fueron órdenes. Reunió a su red, el perito del laboratorio privado, ese que siempre trabaja con discreción y que por casualidad tenía sello en todos los documentos. Redactó un informe que hablaba de anomalías técnicas y de posible falsificación. La firma de la vecina antigua apareció otra vez en papeles que ahora la acusaban a ella de un intento previo, y un abogado con voz de hielo interpuso una contrademanda por difamación que buscaba asfixiar a quienes se atrevieran a contar. Llamadas anónimas llegaron a la redacción de la radio. Amenazas suaves como caricias que advierten de un cuchillo. Un coche oscuro empezó a seguir al joven abogado hasta la panadería, como quien vigila a un insecto que amenaza el cristal. La señora tejía su defensa con paciencia de araña. Dinero, influencias, peritajes comprados, testimonios que se compran como se compran ramos de flores para un funeral. Y en cada movimiento dejaba una estela de perfume caro para olvidar que bajo ese perfume hay también sudor y miedo. No permitiremos que nadie destruya lo que hemos construido, dijo en voz baja a quien la escuchaba, y sus palabras fueron una orden que se transformó en sombra sobre quienes querían ayudarnos. El periodista, sin embargo, tenía algo que la señora no esperaba: paciencia y memoria. Recorrió cámaras de seguridad de calles vecinas y encontró un ángulo olvidado, un registro que el guardia creyó borrar. En las imágenes, aunque borrosas por la lluvia, se veía una silueta. La señora en la terraza con el collar, riendo. Luego, bajando por el corredor con pasos que coincidían con la hora en que el collar desapareció. El guardia, al que se le notaba sudor en la frente cada vez que lo nombraban, comenzó a tambalearse. Los guantes con barro que una vez aplastaron la fotografía mostraban ahora un deshilachado de miedo en los bordes. La cámara del bar del joven abogado también registró una conversación sospechosa. 2 hombres discutiendo nombres y cantidades. Al unir esos fragmentos, el periodista y el abogado vieron una figura más amplia. No solo una señora de coraza fría, sino un pequeño ejército legal dispuesto a usar todo a su alcance para que la verdad quedara enterrada. La conspiración tenía nombres, fechas, facturas. El mapa fue trazándose con tinta negra. Era una tela de araña que buscaba atrapar a los claros de luz. La esperanza, sin embargo, no fue ingenua. El grupo que se formó para ayudar a María entendió que la verdad necesita más que palabras. Necesita pruebas guardadas en lugares seguros. Necesita testigos protegidos. Necesita que alguien con autoridad mire sin venda. Por eso fue a la iglesia del barrio, y el sacerdote, un hombre de manos callosas y voz cálida que siempre olía a incienso y a pan,
prometió mediar y puso su nombre en la lista de quienes acompañarían a la hermana arrepentida cuando declarara. El crucifijo de la iglesia, grande y oscuro, fue un símbolo que no cambió la ley, pero sí el ánimo de quienes estaban dispuestos a resistir. «No estamos solos», dijo el cura. Sus palabras fueron un nuevo soplo de fe que se transformó en coraje para la mujer que antes solo tenía silencio. El joven abogado preparó una petición para solicitar la revisión del peritaje. El periodista difundió las imágenes reteniendo su paso final para no quemar aún la evidencia. La hermana de la vecina se armó de valor y, con la mano temblando, firmó una declaración jurada donde confesaba haber sido presionada. La cadena que sostenía la mentira comenzó a hacer chirridos. Pero la señora también movió pieza mayor. Presentó una denuncia por vulneración de la intimidad contra la radio, alegando que habían difundido imágenes sin verificar, y consiguió que la Fiscalía emitiera una orden de censura temporal sobre la publicación de nuevos materiales. La estrategia era clara: ahogar el ruido antes de que se volviera oleada. Además, la tía que había recibido a la niña, una mujer de ciudad fría y papeles impecables, recibió visitas discretas y dejó la foto en un cajón, sin pensar que un dibujo puede ser llave. En la noche en que la hermana arrepentida iba a declarar, se encendieron las luces de su casa y un coche pasó lento por la cuadra, como quien deja aviso. El joven abogado recibió un sobre en blanco con 2 palabras escritas: «Para o lo pagas». El clímax, que parecía acercarse, se volvió una cuerda tensada entre 2 manos que no querían soltar. María, desde la celda, recibió noticias a cuentagotas. Un abogado logró que la trasladaran por unas horas a una sala para entrevista con el periodista, y en esa breve libertad habló. Su voz era un hilo de agua, pero sus palabras eran diamantes. «No soy perfecta», dijo, y su confesión no fue arma sino alivio. «A veces robo tiempo para dormir. A veces me olvido de mí misma, pero no a ella, no a mi niña». Su monólogo fue una bomba de humanidad. Recordó la primera vez que peinó a la pequeña hasta que sus ojos se cerraron. Recordó el olor del desayuno que preparó con manos temblorosas. Recordó el día que aprendió a rezar como quien aprende a respirar en otra lengua. Sus lágrimas se hicieron río, y su fe, otra vez, fue soplo que la mantuvo de pie. El periodista escuchó, y la voz que registró esa sala aquella tarde es ahora una esperanza que respira en cada micrófono preparado. Pero antes de que la red pudiera saltar con todo su ruido, alguien en la oscuridad de la conspiración apretó el botón. El expediente de la causa desapareció por unas horas del archivo digital del juzgado, y la fotografía que debía ser custodiada amaneció con una esquina arrancada en el almacén de pruebas. El golpe fue seco, como portazo en madrugada. La historia, por tanto, no se resuelve en un milagro final. La verdad se abre paso, pero el poder empuja para volver a cerrarla. En la plaza la gente murmura. Uns que creen, otros que temen, muchos que simplemente miran. La lluvia sigue escribiendo sobre los vidrios, y la niña, en la casa de la tía, toma su cuaderno y, según su costumbre, dibuja cruces y collares, y a la señora sonriendo de manera distinta. El periodista sostiene en su mano la grabación que podría quebrar la versión oficial. El joven abogado tiene en su carpeta la declaración jurada de la hermana. El cura ofrece acompañamiento. El señor de las flores trae pan y testimonio. Pero la señora tiene abogados que parecen templos de hierro, y los resortes de la conspiración siguen planchando la verdad para darle una forma aceptable. En la noche, cuando María se acuesta sobre el cartón de la celda, piensa en su hija y en la pequeña foto que continúa existiendo en algún lado, arrugada, húmeda y con la tinta todavía legible. Su monólogo final de la jornada es una oración que se transforma en pregunta, que nadie se atreve a contestar por ella. Si yo fuera juez de mi propia vida, ¿qué fallaría? En el silencio que sigue, la ciudad guarda un aliento. Se avecina algo más grande. O un golpe final que puede cerrar la puerta de manera definitiva. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar?
Resonó la pregunta en la cabeza de María como un látigo frío, y aunque la celda era una caja de aire viciado, su voz fue un hilo que se extendió hasta manos amigas que tejían una red. El periodista, el joven abogado, el cura, la hermana arrepentida, el señor de las flores, y hasta la vecina que había sentido remordimiento. Desde ese susurro nació un plan que olía a café y a fe. Olía a tinta fresca y a miedo convertido en valentía. La mañana que eligieron para buscar la verdad, amaneció con lluvia que aún no sabía si lavar o herir. Las gotas tamborileaban en la chapa del juzgado como dedos que piden justicia. María, con las manos que olían a jabón y a limón apretando el crucifijo contra el pecho, salió acompañada por el joven abogado. Sus pasos resonaron distintos. Ya no eran los pasos pequeños que antes pedían permiso para existir, sino pasos que reclaman un sitio en la mesa. El periodista llevó su portátil como quien arrastra una antorcha, y en él había más que imágenes. Había cables de verdad, huellas digitales de un borrado, recibos que olían a mentira, y la grabación recuperada de una cámara olvidada que mostraba, a través de lluvia y vidrios empañados, la silueta de la señora con el collar en la mano, riendo como si el mundo fuera ya suyo. El olor a lluvia se mezcló con el aroma a tinta caliente, cuando la grabación se proyectó en la sala pública dispuesta por el cura en la plaza. Bancos de madera que crujían, vecinos con paraguas hechos de rumores, y la tía de la niña sentada al fondo con la mirada muda, como quien guarda un secreto por obligación. Las vecinas estaban allí, con sus abrigos de seda barata, sus risitas listas como dagas. El guarda, con sus guantes todavía marcados de barro, se acomodó en un lateral con la cara de quien sabe demasiado y no sabe cómo callarlo. La luz del proyector cortó la mañana como una ventana abierta. El sonido no era perfecto. La lluvia en la cinta parecía un tambor que acompasaba la risa de la señora, y en el momento en que el collar aparece sobre su cuello en la grabación, el pecho de María se llenó de aire, como cuando se encuentra un tesoro perdido bajo una piedra. El periodista dejó sonar la prueba, hasta que el último fotograma dijo lo que las palabras no podían. La señora sosteniendo el collar la misma mañana del hurto, poniendo y quitándose la joya, pasando de una mano a otra con la impunidad de quien posee no solo bienes sino la capacidad de nombrar la verdad. La plaza contuvo el aliento. Las gotas sobre los paraguas se volvieron pequeñas campanas que anunciaban un giro. Entonces, en ese silencio que parecía un precipicio, el guardia, el de los guantes embarrados, se levantó con la torpeza de quien se desprende de un peso que hace años lleva en la espalda. El barro en sus botas contaba historias, y su cara estaba de color miedo. La respiración le temblaba. Yo la vi, dijo, y su voz fue más que confesión. Fue plegaria. La vi aquella mañana. No fue María. La palabra de aquel hombre, tampoco dado a gestos heroicos, fue una bomba en el salón. Hubo un estallido de murmullos, como olas que recién rompen contra la roca. Una vecina se llevó las manos a la boca. Otra intentó rearmar una coartada hecha de cuchicheos. La señora, que hasta entonces había mantenido el porte de quien nunca sufre, palideció como porcelana rota. Su perfume caro se volvió olor a papel quemado. Sus manos se cerraron como garras. ¡Mentira!, gritó ella con una violencia fría que cortó el aire. ¡Difamación!, y su grito fue un cuchillo que volvió a dividir la plaza. ¡Yo lo vi!, gritó otra voz desde el fondo, la voz de la hermana arrepentida que al fin se plantó en el centro y contó con voz temblorosa cómo fue presionada por llamadas y visitas, cómo le ofrecieron dinero y silencio a cambio de borrar lo que sabía. Sus palabras fueron gotas que perforaron el veneno. Las metáforas se hicieron visibles. La mentira era veneno. La plaza un vaso donde la verdad empezaba a disolverse. María, que hasta ese día había sentido la humillación como una sombra permanente sobre su delantal, habló por primera vez en alto ante su gente. Su monólogo estaba hecho de pedazos de su vida. «No vine a robar lo que no es mío», dijo. «Vine a cuidar, a peinar, a coser noches. Si mis manos han tomado algo,
Fue pensar que el cariño es moneda, pero jamás una joya que brilla con poder. Sus palabras fueron como un río que corta la piedra. Fue tierno y descarnado a la vez. Lloró sin pedir permiso. Sus lágrimas eran un río que llevaba dentro no solo su pena, sino la memoria de la niña que la llamaba mamá. «Si me pierdo, que alguien diga que amé», murmuró, y sus palabras hicieron eco en el pecho de quienes habían venido a mirar o a juzgar. El clímax llegó con la fuerza de un trueno. El joven abogado presentó la cadena de custodia de la fotografía. Allí, entre sellos y papeles, apareció la marca de tinta de una mano que nunca debió tocarla. Un sello del guardia que días antes había afirmado haberla enviado a peritaje, ahora mostraba una huella que coincidía con la de un envío interno de la casa. El periodista, por su parte, conectó la grabación de la terraza con los movimientos bancarios de la señora. Transferencias pequeñas, discretas, a un laboratorio privado que firmó un peritaje que ahora olía a venta. La plaza se calentó como una olla a presión. Las voces que antes repetían «ladrona» se apretaron en sus gargantas. El señor de las flores, con sus manos todavía aromadas de tierra, dejó sobre la mesa un sobre con el recibo del día en que vio a la señora quitarse el collar para arreglarlo. Su letra temblaba, pero el papel fue un golpe directo al orgullo de quien creía intocable. «¡Verdad!», gritó alguien desde el fondo. «¡Justicia!», exclamó otro. La señora, rodeada por abogados con trajes que olían a cuero y orden, perdió la calma. Su máscara se agrietó, y un gesto de desprecio fue su último refugio. «Esto es una farsa», dijo con la voz de un juez que suplica veredictos favorables, y lanzó un aluvión de papeles, contradeclaraciones, denuncias por difamación, amenazas veladas de batallas legales. Su poder se convirtió, por un instante, en una ola que quiso volver a arrasar con la verdad. «No permitiremos que una empleada destruya años de buen nombre», dijo su abogado con voz de hielo. Fue entonces cuando la hermana de la tía, de manera inesperada, abrió el bolso y sacó algo que había guardado por miedo. La foto original que la niña había dibujado, seca ya porque la había secado con el corazón, y un cuaderno donde la niña había hecho pequeñas notas en lápiz sobre lo que vio. Las palabras de la niña, en su inocencia, decían: «La señora se lo puso. Yo la vi». La lectura del cuaderno fue como descubrir una llave escondida bajo la alfombra. La plaza vibró. «Yo lo vi», gritó la niña desde la ventana de la casa de la tía, su voz una línea clara y sin matices que atravesó la marea de voces. Las lágrimas volvieron a ser río. Fue un aluvión de confesiones, de pruebas, de pasos que se alineaban hasta formar un sendero hacia la verdad. Y entonces ocurrió lo inesperado. Del coche negro que siempre daba vueltas por la esquina, descendió un hombre con un uniforme que no era de la casa ni del vecindario. Su placa brilló bajo la lluvia, y su voz fue una orden que cortó en seco la discusión. «Orden de intervención», anunció, «por indicios de manipulación de evidencias y posible obstrucción a la justicia». El corazón de la señora se congeló. Su sonrisa, esa armadura de seda, cayó al suelo con el ruido de un vaso roto. Los abogados se movieron como reyes ante jaque. Las vecinas se miraron entre ellas, algunas con ojos que empezaban a ver más allá del mantel de la mesa. El guardia, que hasta entonces había sido un actor menor, se desplomó contra una columna y confesó entre sollozos que había aplastado la foto por miedo a perder su trabajo. «Me pagaron», dijo, y la palabra abrió una brecha en la tela de la mentira. La tensión creció hasta un punto que parecía que el cielo mismo iba a estallar. María, de rodillas casi por costumbre y por súplica, se aferró al crucifijo y susurró un rezo que fue a la vez gratitud y petición. «Perdona mis fallas y dame fuerza», parecía decir su silencio. El público, que había venido por chisme y se quedó por verdad, se convirtió en jurado moral. Pero la señora no se rindió sin jugar su último as. Con un gesto teatral, sacó un sobre lacrado del bolso y lo arrojó sobre la mesa. «Falso», dijo. «Todo es falso, y tengo pruebas de manipulación. Este periodista, ¿qué guarda en su maletín? ¿No es acaso capaz de fabricar una historia por audiencia?
Su voz fue un látigo que intentó dividir la plaza. La duda volvió a tejer su red. El periodista, con la calma de quien arriesga todo, abrió el sobre. Dentro había una fotografía, una copia de otra cinta, una acusación escrita por alguien que afirmaba que el audiovisual había sido editado. La plaza se llenó de un silencio tenso, como antes de la tormenta. El joven abogado levantó la vista y por primera vez el temor se marcó en su rostro. El cura, con las manos apretadas en su pecho, rezó en voz baja. El guardia se volvió pálido. La hermana, arrepentida, temblando, preguntó si todo volvería a caer sobre la misma persona. Y allí, justo en el instante en que la balanza oscilaba entre la justicia y el poder, un teléfono sonó. La melodía era conocida, la de la radio local, la que había dado voz al primer soplo de verdad. Todos voltearon. La llamada vino de un número que nadie esperaba. Era de la dirección del laboratorio que había firmado el peritaje. La respuesta del hombre que tomó la línea fue breve, y su voz, cuando llegó, se hizo oír como una sentencia que puede derribar tronos. Hemos reexaminado. Nuevas pruebas nos obligan a rectificar el informe. Vengan al laboratorio. La plaza contuvo el último aliento. ¿Iba a ser eso suficiente? ¿Bastaría una rectificación para desmoronar la telaraña de influencias? María sintió que su pecho golpeaba la jaula del cuerpo. El crucifijo calentó su piel como un fuego pequeño de esperanza. Y en ese segundo en que la verdad parecía asomar la cabeza por encima de las máscaras, alguien desde la multitud gritó: «¡Pero cuidado! No todo acaba aquí». Y una figura, que nadie había reconocido hasta ese momento, avanzó entre la lluvia. No era juez ni policía, sino alguien de pasado oscuro, con un apellido que resonó en los oídos de María como un trueno viejo. Alguien cuya llegada podía inclinar la balanza hacia una justicia que limpia o hacia otra que hiere aún más. Su sombra cayó sobre la plaza y su voz dijo apenas 2 palabras, una amenaza y una promesa a la vez. No permitan que me toquen. ¿A quién defendía? ¿Protegía intereses mayores que la señora? ¿Vendría a cerrar el caso o a abrir una guerra mayor? La lluvia acentuó la intriga. Las puertas de la casa grande se cerraron como bocas que esconden secretos, y la plaza quedó, por un instante, suspendida entre 2 verdades posibles. La batalla continuaría, pero la verdad, esa que se apila en papeles, en grabaciones, en cuadernos infantiles y en confesiones de vecinos, había hecho ya una herida visible en la mentira. ¿Sería suficiente para sacarla de la noche? La respuesta aguardaba como siempre al día siguiente, con peritajes, con voces que todavía debían temblar frente al poder y con un juez que tendría que decidir si la ropa que cubre el cuerpo del delito era lana común o piel de lobo. Y mientras la figura de apellido Grave se acercaba con pasos medidos, la niña por fin apareció en los escalones, con los ojos despejados, sosteniendo un nuevo dibujo, un collar y una casa juntos. Y la pregunta quedó en el aire, punzante. ¿Quién realmente manda en este barrio donde la verdad se compra y se vende? ¿Quién realmente manda en este barrio donde la verdad se compra y se vende? La pregunta quedó colgada en el aire como una ropa húmeda que no seca, y la niña, con sus dedos manchados de crayón, bajó los escalones lentamente, cada paso un latido. La lluvia la acompañaba en un susurro que olía a tierra y a cuaderno mojado. María la miró desde la multitud con los ojos abiertos como ventanas después de una tormenta. Su delantal, en otro tiempo limpio, ahora era mapa de humillaciones, pero su voz interna, esa oración que ella guardaba en el bolsillo del alma, la empujó a permanecer de pie. El hombre de apellido Grave, el que había dicho «No permitan que me toquen», observó la plaza con una calma que olía a cuentas y favores. Su abrigo enganchó gotas y miradas, y por un segundo pareció que toda la historia podía torcerse otra vez. Pero la lluvia no admite pactos. Borra huellas superficiales y revela otras, menos visibles, que son las que el periodista y el joven abogado habían ido a buscar, como quien rastrea un rumor hasta su garganta. En el proyector,
La cinta volvía a mostrar lo mismo y más. La señora, en la terraza, con el collar pasando de una mano a otra, como si fuera un argumento de teatro. Luego, la imagen del guardia acercándose al sobre que contenía la foto, y en un fragmento que nadie esperaba, la mano del mismo guardia temblando cuando alguien lo presiona con palabras que en el audio apenas se distinguen pero que huelen a amenaza. El olor en la plaza era mixto: perfume caro, café, tierra, y aquel sudor de vergüenza que emana de quienes creen intocables. Y sobre todo el olor a tinta caliente, porque las pruebas que la gente veía no eran meros rumores sino papeles, recibos, grabaciones que crujían como leña en fuego. La hermana arrepentida, alzando la voz por primera vez sin temblar tanto, contó que la habían llamado a medianoche para decirle que era mejor que guardara silencio, y sus palabras cayeron como sal en la herida abierta del caso. El guardia, hecho ya página tardía, se dejó caer en una banca y vomitó la verdad con un hilo de voz. «Me pagaron para que aplastara la foto», dijo, y su confesión fue una piedra que abrió la represa de mentiras. «Me pagaron», repitió, como si necesitara escucharlo para creérselo. La señora, con su vestido convertido en armadura, intentó recomponer la escena con gritos, con la misma soberbia que antes la había hecho señalar a María. Lanzó acusaciones, habló de sabotajes y de campañas, habló de personas resentidas que fabrican historias. «Mentira», cortó la plaza en diferentes acentos, y hubo quienes, aún incrédulos, buscaron la seguridad de la palabra poderosa. Pero los papeles no son juramentos, son huellas. El laboratorio, tras la llamada, envió un técnico que cambió su voz y dijo con voz seca que habían encontrado anomalías en la cadena de custodia y que el informe debía ser revisado. Fue una frase pequeña que sonó como campana. Y entonces, en medio del vértigo, la niña subió al estrado improvisado, mostró su cuaderno y con la inocencia que es filo y escudo, leyó en voz alta lo que había escrito a lápiz. La señora se puso el collar. Yo la vi. El silencio que siguió fue un golpe de aire frío. Hasta el hombre de apellido Grave respiró como si el tiempo le pidiera permiso para seguir. María, que hasta ese instante había sido sombra y silencio, dejó caer el crucifijo al pecho y habló. Su voz, al principio temblorosa, fue encontrando ritmo, y su monólogo se pareció a una plegaria y a un testimonio. Recordó cada gesto de niños dormidos, cada plato lavado con su sangre de trabajo, cada noche en vela para que el hogar ajeno no sintiera frío. Habló de la primera vez que la niña la llamó mamá, y cómo esa palabra le había dado una casa que no era suya pero a la que había abierto las manos. «Si me condenan, que sepan que amé», dijo, y en esa frase no hubo rencor, sino una verdad que quema. La plaza escuchó, y en algunos pechos algo se quebró. El joven abogado, con papeles que resbalaban por las gotas, presentó la cadena de custodia que demostraba que la foto había sido retirada del almacén de pruebas y manipulada. Citó transferencias bancarias pequeñas que conectaban al laboratorio con la casa de la señora, nombres que aparecían en mensajes interceptados, y un audio donde se oía claramente a alguien ofrecer dinero al guardia. Fue una ráfaga. «¡Yo lo vi!», exclamaron algunos, y la voz del periodista, que había guardado para el momento justo una pieza maestra de su investigación, lanzó por la radio local el fragmento que implicaba la obstrucción y la manipulación. Los invitados del pasado banquete, las vecinas chismosas, aquellos que habían aplaudido la caída de María, miraron alrededor y por primera vez sintieron en la boca el sabor ácido de la duda. La señora, acorralada, bajó el tono del bufido aristocrático y mostró por un instante algo parecido a miedo. Sus manos, antes pulidas, empezaron a buscar el borde del bolso como si allí se escondieran nuevas defensas. Fue entonces cuando el hombre de apellido Grave dio un paso adelante. Su sombra se proyectó larga sobre el empedrado, y con voz que no pedía permiso pero exigía respeto, dijo que conocía los nombres detrás del escándalo y que la repercusión podría llegar más allá del barrio. Su intervención, en vez de salvarla, abrió una nueva capa de miedo. La policía,
Esa que había llegado antes a llamar a María sospechosa, ahora tuvo que poner otra etiqueta sobre la mesa. Investigación por manipulación de pruebas y posible coacción. 2 agentes con placas al sol se acercaron y, con la misma formalidad que mide el peso de los actos, le leyeron a la señora una orden de intervención. El fiscal había pedido medidas cautelares por indicios suficientes. La caída de la poderosa no fue un estruendo, sino una serie de grietas que se extendían. Se le prohibió contactar a testigos, su acceso a cuentas fue parcial, y el collar, vértice de la acusación, fue retirado para examen en presencia del público. Las vecinas murmuraron como quienes asisten a una ejecución lenta. Algunas bajaron la mirada avergonzadas, otras aún intentaron rearmar coartadas y agitaron la vieja creencia de que la posición de uno basta para negar la evidencia. La lluvia, que había lavado y marcado, ahora parecía celebrar en gotas pequeñas que tocaban los papeles y no los borraban. En ese clímax de confrontación, la señora se desplomó en gestos que antes le eran ajenos. Insultos, amenazas veladas, la promesa de una batalla legal que prometía sangre y dinero. «Esto es una farsa», gritó, y su grito fue una orden que dejó el eco en las balconadas. Pero la plaza ya no era solo su salón. Había allí un cura con manos callosas, una hermana arrepentida, un señor del puesto de flores que testificó con las manos manchadas de tierra, el joven abogado que no retrocedía, y la niña, cuyo dibujo se volvió arpa y espada a la vez. La verdad había afilado su voz en público, y aunque no todo estaba aún ganado, la maquinaria del poder había recibido un golpe visible. Fue en ese instante, cuando la señora parecía acorralada por la ley y por la vergüenza, que la figura de apellido Grave acercó su boca al oído de la mujer y dijo algo que nadie alcanzó a oír del todo, pero que dejó un frío que mordió las palabras de todos. Esto no termina aquí. Sus manos, con anillos que sonaban como pequeñas campanas de amenaza, no prometían clemencia. María, que había esperado tanto para que la verdad floreciera, sintió en su piel la vieja lección de que la justicia pública no siempre arregla la vida privada. Ganó un respiro, pero la pregunta quedó abierta. ¿Quién impondrá el orden cuando el poder encuentra aliados en las sombras? La niña, con la voz que todavía temblaba por la lluvia, dibujó en un papel una casa y un collar, y con la inocencia que abre puertas cuando nadie vigila, añadió una palabra. «Mamá». El hombre de apellido Grave se dirigió a la salida con pasos medidos, y su silueta se perdió entre los paraguas como si se llevara consigo una promesa de guerra. La señora fue escoltada para declarar. Sus abogados ya comenzaban a tejer contrademandas y las redes sociales del barrio ardían en versiones encontradas. Se habían visto victorias, pero también nuevos frentes. Amenazas a testigos, mensajes anónimos, y una llamada que alguien recibió en el proyector con la voz hueca de quien no descansa, y que dijo, sin más, «No iremos al juzgado sin las pruebas completas». María, con el crucifijo aún caliente en el pecho, dejó escapar un suspiro que fue mezcla de alivio y inquietud. Su monólogo interior, esa oración que siempre la sostuvo, se hizo público. «Señor, si me diste la verdad, protégela también de las manos que la quieren enterrar». El periodista, recogiendo cables y cintas, guardó la grabación en un lugar seguro. El joven abogado pidió medidas de protección para la hermana arrepentida. La radio volvió a transmitirse con un silencio que decía más que 1000 editoriales. Y aunque la justicia había dado por fin un paso, el hombre de apellido Grave dejó sobre la mesa una sombra que no se quitaría con un papeleo. Su aviso era una promesa y una amenaza, y la plaza entendió que la historia apenas cambiaba de escena. La lluvia, que todo lo recordaba, empezó a bajar en silencio como quien no quiere ser cómplice. Y la última imagen que quedó en la memoria fue la de la niña pegando con celo su dibujo en la cartulina de la plaza, como si clavara una bandera en un terreno que reclamaba. La historia avanzaba. Las puertas se cerraban y abrían. El crucifijo seguía caliente en la mano de María, y el rumor de una batalla mayor crecía en la garganta de la ciudad. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. María, con las manos todavía oliendo a jabón y limón, y con el crucifijo caliente en el pecho,
observó cómo la plaza se transformaba en tribunal popular y en altar a la vez. El aire olía a tinta húmeda, a tierra removida por la lluvia y a miedo que se disolvía en café. Y ella contó cada detalle, como quien enumera cuentas de un rosario para no perder la fe. La señora con el vestido que olía a perfume caro y a orgullo, los abogados como fábricas de palabras frías, el hombre de apellido grave que prometía guerras con la voz, la niña con su cuaderno pegado al pecho como testigo y espada. Había sonidos que María recordaría siempre, tacones que antes martillaban la entrada y ahora pisaban mansiones de culpa, el golpe seco de una puerta que alguna vez la expulsó y que ahora se abría para que la verdad entrara, el murmullo de las vecinas que se convirtió en ola de arrepentimiento. Y en ese momento, todo cambió otra vez. El proyector escupió la imagen de la terraza, la grabación de lluvia y de manos pasando el collar, la voz temblorosa del guardia que confesó haber sido comprado, la hermana arrepentida que firmó y habló, el señor del puesto de flores que mostró el recibo y el joven abogado que cruzó pruebas como quien ata cabos de una red que no deja escapar la mentira. La acusadora, la dueña de la casa con su corona de seda, vio cómo las manos que la defendían empezaban a soltar papeles. Su color de porcelana se deshizo y su perfume se volvió olor a papel quemado. «Mentira», rugió ella, y fue un intento inútil. La policía, con placas brillando bajo la lluvia como latigazos de luz, leyó la orden de investigación por manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. Hubo un ruido metálico de esposas que no sonaban a tragedia sino a justicia posible. La niña subió al estrado improvisado y, con la claridad de un alma sin cálculo, dijo lo que había visto y lo dibujó otra vez. La señora poniéndose el collar, riendo, ocultando lo que luego quiso ver en María. Sus dedos manchados de crayón eran ahora testigo y bandera. María habló también. Su voz, al principio pequeña como un hilo, se hizo río. Recordó las noches de vela peinando cabellos ajenos, los platos lavados hasta la madrugada, los mamá que le dieron casa sin techo propio. «Si me pierdo, que alguien diga que amé», dijo, y en esas palabras hubo más verdad que en 1000 peritajes. El clímax fue una lluvia de pruebas, transferencias, mensajes interceptados, un sello roto en la cadena de custodia. Y la señora fue apartada, sus privilegios puestos en vilo, su collar retirado y señalado como evidencia. La multitud contuvo el aliento al ver que el poder también puede sangrar. Aún así, la victoria tuvo precio. María había perdido noches, había perdido la confianza y había soportado manos que la humillaron. No era una película de reparación instantánea, pero la comunidad, con voz y acciones pequeñas, ayudó a coser las roturas. La radio difundió los audios. La hermana arrepentida firmó el juramento y pidió protección. El cura ofreció acompañamiento y abrió su iglesia para conversaciones de reparación. El señor del puesto de flores entregó trabajo temporal para que María recuperara dignidad, y el joven abogado siguió luchando para que los papeles no se perdieran otra vez. Hubo perdón público también. Algunas vecinas pidieron disculpas en el altar improvisado, la radio le dedicó un programa a la verdad, y la tía que había guardado a la niña devolvió la custodia tras ver que la mentira había sido desmontada. María, que ya no era solo empleada sino voz de los que no tienen altavoz, decidió reconstruir su vida con manos que conocen la ternura del trabajo honesto. Abrió, con ayuda del barrio, un pequeño comedor comunitario donde el aroma del guiso era promesa y el pan servido era gesto de reparación. La niña volvió a su lado y volvió a llamarla mamá, con una certeza que fue cura y sutura. En el epílogo, la escena fue sencilla y completa. La señora fue sancionada por la manipulación y enfrentó procesos que no borraban sus actos, pero restablecían parte de la justicia. Algunos aliados del poder fueron desenmascarados. El guardia pidió perdón y aceptó colaborar. El hombre de apellido grave se retiró sin poder detener la maquinaria pública, que cuando la verdad tiene pruebas, avanza. La última lección fue que la mentira es veneno. La verdad es río que busca mar. María, sentada en un banco del comedor donde el olor a caldo y limón curaba humillaciones, tuvo un monólogo final que fue oración y lección.
Aprendí que la pobreza no es delito, que el perdón no borra la memoria pero limpia el corazón, que amar no es culpa. Sus lágrimas ya no eran río de derrota, sino caudal que nutre. La moral fue clara y universal. La verdad duele. La verdad exige coraje. Y al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. La justicia pública corrigió la mirada, pero la verdadera reconstrucción fue colectiva. Mano a mano, barrio a barrio, historias que se cuidan. Y si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.